la reforma electoral, la cual pues, fue aprobada en su mayoría, con solo algunos votos del Partido Acción Nacional en contra, en donde se dio un debate por parte de algunos miembros también del Partido Acción Nacional y de todos los partidos. Yo creo que pues esta ley nos trae, como ya es conocida, algunas modificaciones en la Constitución, que bueno, esto también obedece a que hace algunos años, en el 2009, para ser precisos, el Partido mismo Acción Nacional, en el artículo 116 de la Constitución Federal, ellos propusieron, a cambio de cuando se dio lo del plan nacional, en cambio de lo de la reforma energética, pues ver algunas de estas modificaciones que se dieran, ¿no? Y yo creo que el día de ayer, pues es lo que se les decía al Partido Acción Nacional, que son cambios que yo creo que obedecen y que sería el bien del propio Congreso, en donde, bueno, nosotros lo que estamos buscando en este Congreso flexible es que exista la pluralidad y no se dé el bipartidismo, ¿no? Que es el que se había estado dando y que es en el sentido en donde vienen algunos de los artículos que se modifican. ¿Esto qué beneficio le puede traer al pueblo chihuahuense, diputada? Bueno, pues yo creo que es una participación, como te lo menciono, no solamente queda en estar peleándonos entre dos partidos, ¿no? Muchas veces se dice que esto lo hacemos para beneficiarnos del Partido Institucional, sin embargo, pues yo creo que a nosotros el presupuesto se nos agota, el presupuesto es el mismo siempre en el Congreso y se reparte entre los partidos que así estén dentro de él. Hoy estamos 7 partidos en el Congreso, de los cuales pues la participación es igual en las prerrogativas. Aquí se dice mucho que si se aumentan 3 diputados, van a ver afectados en el presupuesto, ¿no? El presupuesto de cada partido será el mismo. Y bueno, yo sí quiero mencionar, Ángel, que si se llegaran a dar esas supuestas aumento de estos 3 diputados, pues bueno, casi estamos seguros que recaerían en el Partido Acción Nacional, no en los otros partidos, porque aquí pues es muy fácil a veces venir a decir que las queremos todas en el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, bueno, pues también a veces yo creo que debemos de poner en la comparación de que, por ejemplo, en el Congreso nosotros somos 18 diputados priistas contra 7 diputados panistas, de los cuales 4 de los diputados son diputados por la vía de una mayoría y 3 por la vía plurinominal. Entonces yo creo que a veces es donde no existe la congruencia, en donde, bueno, todos los diputados, el día de ayer exponíamos esos motivos pues, para que la ciudadanía esté bien informada. El Congreso del Estado incluye la figura de subrepresentación, esto que va a permitir, se dice, ampliar hasta 36 el número de diputados, entonces, Elvira. Así es, bueno, en este sentido es de lo que te mencioné anteriormente. Si se llega a dar por el número de votación, aquí todos sabemos que también ayer, bueno, déjame te digo antes, hablamos de un 2% en lo que es para los partidos pequeños. Esto es, y siempre ha sido por el número de votación. El porcentaje es el 3%, que es lo que decían que habíamos modificado, que lo habíamos bajado. Eso se da por lo que son en el registro solamente. Y quiero decirte que algunos estados que ya no han estado votando bajaron al 1.6% que pueden ser partícipes aquí los diputados. Aquí nosotros lo que no queremos es que, hablando de la pluralidad y los congresos, en los congresos flexibles, pues bueno, que la segunda mayoría, que es Acción Nacional, que es al que le tocaría, que a nosotros no procede que nos toque como Partido Institucional, es raro que nos llegue a tocar un plurinominal, que en ese sentido, en vez de que un partido le quite a los otros partidos diputados, pues bueno, que se puedan agregar a esas acciones esos 3, que lo que te digo, no viene a afectar nada el presupuesto. Las prerrogativas son para los mismos partidos, las mismas partidas, y en ese sentido, pues... Bien, se nos cortó la comunicación con la diputada Elvira González desde el Congreso del Estado, quien está hablando justamente de este tipo de ley que se está poniendo en vigencia en este estado de Chihuahua. Le iba a preguntar yo apenas a la diputada Elvira González, él se comunica con nosotros, Julio, sobre la autorización también al aumento o incremento de 3 a 5 el número de magistrados electorales del Tribunal Electoral.
los cuales pues se definirán en el Senado de la República. Ahora, en el registro se dice que el porcentaje para mantener el registro, ya nos comentaba la diputada, como partido político local, se queda en 2% y no en 3%, como lo planteó la reforma electoral nacional. Sin embargo, pues esta última cifra será necesaria para los institutos políticos regionales si buscan obtener prerrogativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no hay este incremento del 3%, sino únicamente el 2%, para que puedan estar vigentes los partidos políticos. Esta transfusión de votos, que se mantiene la figura de alianza para que los partidos puedan ceder sus votos a los partidos con los que se registraron en coalición o alianza ante el Instituto Estatal Electoral. Sobre las campañas para gobernador, se amplió 10 días. Ahora será de 70 para recorrer toda la entidad y no 60. El tiempo de proselitismo para candidatos a presidencias municipales y diputados locales continúa de 35 días. Es decir, los gobernadores, o bien los candidatos a gobernador, van a poder en 70 días estar recorriendo la entidad y no en 60 como anteriormente se daba. Las presidencias municipales, o bien los candidatos a las presidencias municipales en este estado de Chihuahua, y también hacia los diputados locales, es decir, los diputados del Congreso del Estado de Chihuahua, tendrán 35 días. Serán las campañas políticas que se llevarán a cabo dentro de esta. ¿Ya tenemos a la diputada Elvira González de nueva cuenta? Bien, ya está con nosotros de nueva cuenta vía telefónica la diputada Elvira González. Diputada, les comentaba ya nuestros radioescuchas, a nuestro radioauditorio, sobre los magistrados también, que se autorizó el incremento de 3 a 5 el número de magistrados electorales del Tribunal Electoral. Bueno. Sí, diputada, le comentaba a nuestro auditorio que se autorizó el incremento de 3 a 5 el número de magistrados electorales del Tribunal Electoral. La perdimos de nueva cuenta. Esto es en relación, le repito, a la ley electoral. La nueva ley electoral de Chihuahua. El Congreso del Estado aprobó la nueva ley estatal electoral, y donde pues informa los principales puntos que debemos conocer sobre la reforma y las novedades que tendrá para las siguientes elecciones. 1. Adelantan 30 días de la elección, será ahora en el mes de junio y no el primer domingo de julio. Partidos políticos tendrán que postular 50% hombres y 50% mujeres para candidatos a presidencias municipales y diputados. La reelección. Se define la figura de reelección para alcaldes y legisladores locales con oportunidad de ejercerlo solo una vez de manera continua. Es decir, por ejemplo, la diputada Elvira González o Eliseo Compeán, quienes están uno en el Partido Revolucionario Institucional y otro en el Partido Acción Nacional, tendrán la oportunidad de reelegirse. Sin embargo, será en una sola ocasión, es decir, poder o continuar con el trabajo legislativo en el Congreso del Estado de Chihuahua. Independientes. Los aspirantes a candidatos independientes tendrán que juntar el 3% de las firmas del padrón electoral para municipios grandes y medianos, 10% para ayuntamientos pequeños, y si es militante de partido político tendrá que renunciar desde 3 años antes el día de la elección para competir bajo esta figura. En caso de pasar estos filtros, recibirán financiamiento público y espacios en radio y televisión. A ver si nos entendimos. Los aspirantes a candidatos independientes. Vamos a pronunciar uno de ellos, que ganó, por cierto, allá en Nuevo León. ¿Usted se acuerda del Bronco? Bien, pues él es un candidato independiente. Aquí, en este estado de Chihuahua, tendrán que juntar el 3% de las firmas del padrón electoral. 3% del padrón electoral, para que entonces participen en los municipios grandes y medianos. El 10% del padrón tendrá que juntar para ayuntamientos pequeños, y si es militante de partido político, vamos a suponer Pancho Pérez, que es del Partido de la Revolución Democrática y quiere lanzarse o postularse como candidato independiente, tendrá que renunciar 3 años antes al día de la elección para competir bajo esta figura. En caso de pasar, le repito, estos filtros, entonces recibirán financiamiento público y espacios en radio y televisión. Así las cosas. En el punto número 5 se dice que el Congreso del Estado incluye la figura de subrepresentación. Ahorita le preguntaba a la diputada, que permitirá pues ampliar hasta 36 el número de diputados cuando exista
partido que arrase con la mayoría de los distritos electorales y no dejar fuera a los partidos pequeños. Asimismo se aumentó el número de regidores para Chihuahua y Juárez de 10 a 11. Los síndicos hablaban hasta de desmantelarlos prácticamente los síndicos en su momento, no tanto así, pero bien, de que ya no estuvieran presentes, sobre todo cuando se habla pues de las elecciones. ¿Por qué? Porque los candidatos son candidatos a síndicos municipales, tienen que andar buscando el voto y pues también representa un gasto. Y prácticamente, ¿qué hacen los síndicos? Pues estar, sí, vigilando las finanzas del pueblo, pero no tienen ningún tipo de poderío o ningún tipo de autoridad para poder sancionar, por ejemplo, la administración municipal. Entonces, ¿para qué están? Pues únicamente pueden hacer recomendaciones. Señor presidente, le recomiendo que arregle a sus hijos, bueno, me refiero a los trabajadores, a sus niños, porque realmente se están portando mal. Hablando de los funcionarios públicos, ¿no? Y estoy siendo sarcástico en este comentario, porque regularmente es lo que hace. Un síndico municipal prácticamente va y medio regaña al presidente municipal porque se andan portando mal los funcionarios, o porque andan haciendo o utilizando mal los vehículos oficiales, o porque hicieron cosas que no deben de hacer. Por ejemplo, ocurrió aquí hace poco y se dijeron hasta lo que no, el síndico municipal y el titular de servicios públicos municipales. ¿Por qué? Porque el síndico lo reclamó al presidente de que Rolando Licón había hecho la venta de una retroexcavadora y al final de cuentas pues se dio a conocer de que no había sido así, y etcétera. Las situaciones así son. Esa es la figura del síndico municipal, pero le digo, no tiene autoridad. Entonces pues realmente estaban buscando descartarlo. No fue así. Se queda. No, dice, los síndicos continuarán en la contienda como candidatos aparte y no se incluirán dentro de la planilla de regidores como se planteó en la mesa técnica electoral. Le repito, los síndicos continuarán en la contienda como candidatos aparte y no se incluirán dentro de la planilla de regidores, pero al final de cuentas continúan los síndicos municipales. Campañas. La campaña para gobernador se amplió 10 días. Le decía que van a ser de 70 y no de 60 como regularmente se daba. Y para candidatos a presidentes y los diputados serán de 35 días. La transfusión de votos. Se mantiene la figura de alianza para que los partidos puedan ceder sus votos. Le decía también esto hacia los otros partidos. El registro, el porcentaje para mantener el registro le decía también que es del 2% y no el 3% como se estaba planteando. Los magistrados, se ha autorizado pues el aumento de 3 a 5 el número de magistrados electorales del Tribunal Electoral, los cuales definirá el Senado de la República. Agradezco infinitamente que nos haya llamado la diputada Elvira González.